Eh, en este video vamos a exponer entonces el tema número 8, denominado geoquímica de hidrocarburos. Como introducción, la geoquímica de hidrocarburos constituye una disciplina fundamental en la exploración, evaluación y producción de petróleo y gas natural. A través del análisis de la composición química y la distribución de los compuestos orgánicos en rocas sedimentarias, fluidos y otros materiales geológicos, se develan los intrincados procesos que dan origen a la migración, acumulación y alteración de estos valiosos recursos energéticos. Comprender estos procesos es crucial para la identificación de nuevas áreas prospectivas, la optimización de la extracción y la gestión sostenible de los yacimientos existentes. El presente trabajo se adentra en los principios fundamentales y las técnicas analíticas claves empleadas en la geoquímica de hidrocarburos. Se exploran los métodos para la caracterización de la materia orgánica, como la pirólisis Role-Ball y el análisis de carbono orgánico total, la identificación y cuantificación de los hidrocarburos con métodos como la cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas y la determinación de la madurez térmica a través de la reflectancia de la vitrina y otros indicadores, y la aplicación de la geoquímica isotópica para elucidar el origen y la historia de los hidrocarburos. Como concepto, la geoquímica de hidrocarburos es una rama de la geoquímica que se enfoca en el estudio de la composición química, el origen, la migración, la acumulación y la alteración de los compuestos de hidrocarburos en la Tierra. Esta disciplina es fundamental para comprender la formación y la localización de las reservas de petróleo y gas natural, así como para evaluar la calidad y las características de estos recursos. Principales áreas de estudio y aplicaciones de la geoquímica de yacimientos. Ahí podemos mencionar la exploración de hidrocarburos, caracterización de yacimientos, producción de hidrocarburos y estudios ambientales. Esta ciencia, para lograr su objetivo, genera algunas preguntas claves para responder, y entre esas preguntas podemos nombrar las siguientes. La primera, ¿de dónde vienen los hidrocarburos? Para esto se estudia el origen de la materia orgánica y su transformación en petróleo y gas. La segunda es cómo se forman. Se estudian los procesos químicos y físicos que convierten la materia orgánica en hidrocarburos. La tercera, ¿cómo se formaron? Se estudia la determinación de la madurez térmica de la roca madre. ¿Cómo y por dónde se mueven en el subsuelo? Se hace el estudio de las rutas y mecanismos de migración. ¿Dónde se acumulan? Sería la siguiente pregunta, para la que se estudia la identificación de trampas geológicas que retienen los hidrocarburos. ¿Cómo cambian con el tiempo y las condiciones del subsuelo? Se estudian los procesos de alteración como la biodegradación y el craqueo térmico, y cómo podemos encontrarlos y caracterizarlos, mediante la aplicación de diversas técnicas analíticas. Entre las técnicas analíticas de la geoquímica de hidrocarburos que se usan para responder estas preguntas, podemos enumerar la cromatografía de gases, la espectrometría de masa, la cromatología de gases acoplada a espectrometría de masa, la pirólisis Role-Ball, el análisis de carbono orgánico total, la microscopía óptica y microscopía de fluorescencia, técnicas de extracción y preparación de muestras, geoquímicas isotópicas, técnicas de geoquímica de superficie y el modelado geoquímico en la geoquímica de hidrocarburos. Entonces, en primer lugar, la cromatografía de gases desempeña un papel crucial en la geoquímica de hidrocarburos, al permitir la separación, identificación y cuantificación de los diversos compuestos orgánicos volátiles presentes en las muestras geológicas relacionadas con el petróleo y el gas natural. En esta lámina reflejamos allí un esquema general de cómo funciona un cromatógrafo de gas. ¿Dónde podemos aplicar la cromatografía de gases? En la caracterización de crudos y gases naturales, en el análisis de rocas madres, estudio de madurez térmica, identificación de biomarcadores, correlación petróleo-petróleo y petróleo-roca madre, estudios de biodegradación y alteración, análisis de gases asociados y exploración geoquímica de superficie.
Técnicas de cromatografía de gases utilizadas en la geoquímica de hidrocarburos. Vamos a mencionar aquí 4 técnicas más usadas, como son la cromatografía de gases de alta resolución, la cromatografía de gases multidimensional, la cromatografía de gases con detectores selectivos y la cromatografía de gases isotópica. La segunda, espectrometría de masas. Es una técnica analítica esencial en la geoquímica de hidrocarburos que proporciona información detallada sobre la composición molecular de los hidrocarburos y otros compuestos orgánicos presentes en muestras geológicas. Funciona midiendo la relación masa-carga de los iones gaseosos, lo que permite la identificación y cuantificación de los componentes de la muestra. Acá también tenemos una imagen que representa la espectrometría de masas. ¿Dónde podemos aplicar esta técnica? En la identificación y cuantificación de compuestos, en el análisis de biomarcadores, determinación de la masa molecular, en el análisis isotópico, en el estudio de fragmentación, en el análisis de gases y en la caracterización de los asfaltenos y otros compuestos pesados. Técnicas de espectrometría más usadas, utilizadas en la geoquímica de hidrocarburos. Tenemos la espectrometría de masas con impacto electrónico, la espectrometría de masas con ionización química, la espectrometría de masas de relaciones isotópicas, la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, la espectrometría de masas de tiempo de vuelo y la espectrometría de masas órbita. Tercero, cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masa. La cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masa es una técnica analítica híbrida que combina la capacidad de separación de la cromatografía de gases con la cromatografía de la espectrometría de masa. Este acoplamiento permite separar los componentes volátiles de una muestra y luego identificar cada componente individualmente en función de su espectro de masa. Aquí tenemos la imagen que grafica el acoplamiento de estas dos técnicas. Ventajas del acoplamiento: hay mayor especificidad, identificación confiable, una mejor cuantificación, un análisis de mezclas complejas y es de alta sensibilidad. ¿Cuáles son los desafíos? La compatibilidad y presión y la naturaleza de los analitos. En la compatibilidad de presiones, la columna del cromatógrafo de gas opera a presión atmosférica o ligeramente superior, mientras que el espectrómetro de masas requiere un alto vacío para funcionar correctamente. Se utilizan interfaces especiales para transferir eficientemente el efluente de la cromatografía de gases a la cromatografía de masas, manteniendo el vacío. Y la naturaleza de los analitos. La cromatografía de gases es adecuada principalmente para compuestos volátiles y termoestables. Los compuestos no volátiles o térmicamente lábiles pueden requerir otra técnica de acoplamiento como la cromatografía de líquidos acoplada o la espectrometría de masa. Cuarto, tenemos pirólisis Roll-Eval, que es una técnica geoquímica analítica ampliamente utilizada para caracterizar la materia orgánica presente en rocas sedimentarias, especialmente en la explotación de petróleo y gas. Desarrollada en la década de 1970 en el Instituto Francés del Petróleo, esta técnica proporciona información crucial sobre el tipo, la cantidad y la madurez térmica de la materia orgánica, así como su potencial para generar hidrocarburos. Este proceso consiste en calentar una pequeña muestra de roca pulverizada bajo una atmósfera inerte, siguiendo un programa de temperatura controlado. Durante este calentamiento se miden continuamente los hidrocarburos y los compuestos oxigenados liberados por la muestra. Aquí tenemos una gráfica que demuestra de manera general cómo funciona el proceso de pirólisis Roll-Eval. ¿Dónde podemos aplicarla? Podemos aplicarla en la exploración y producción de petróleo y gas, ya que nos ayuda a identificar y caracterizar la roca madre, nos ayuda a evaluar el potencial de generación, a determinar la madurez térmica, la correlación de rocas madre y el análisis de recortes de pozos y núcleos. Quinto, análisis de carbono orgánico total, técnica que mide la cantidad total de carbono presente en compuestos orgánicos dentro de una roca sedimentaria. Esta medición es crucial para evaluar la potencial de la roca madre para generar hidrocarburos, entre paréntesis, petróleo y gas natural.
Su importancia radica en que permite evaluar el potencial de roca madre, calcular el índice de pirólisis Rodeval, estimación de volúmenes de hidrocarburos generados, correlación de rocas madre y el estudio de madurez térmica. Aquí tenemos el diagrama general de este proceso de análisis de carbono orgánico total y seguimos con el método de análisis de TOC. Tenemos método de combustión, el método de pirólisis Rodeval con determinación de TOC y método espectroscópico. Sexta, tenemos la microscopía óptica y microscopía de fluorescencia. En la geoquímica de hidrocarburos, la microscopía óptica y la microscopía de fluorescencia son técnicas petrográficas esenciales que se utilizan para caracterizar la materia orgánica presente en las rocas sedimentarias y en los propios hidrocarburos. Permite la identificación visual y la evaluación de parámetros importantes para comprender el origen, el tipo, la abundancia y la madurez térmica de la materia orgánica, así como las características de los hidrocarburos. ¿Dónde podemos aplicar esta técnica? Esta técnica se puede aplicar en la identificación de tipos de querógenos, estimación de abundancia de materia orgánica, en la determinación de rango de madurez térmica, el análisis de macerales y las observaciones de bitúmenes. Y la microscopía de fluorescencia se puede usar para la diferenciación de tipos de liptinita, la evaluación de la madurez térmica, detección de hidrocarburos, identificación de contaminantes y estudios de migración. La combinación de la microscopía óptica y de fluorescencia proporciona una caracterización más compleja de la materia orgánica y los carburos en la geoquímica, ya que permite caracterización integral de rocas madre, permite el análisis de inclusiones fluidas, permite análisis de petróleo forense y permite estudios de fases orgánicas. Técnica número 7, tenemos la técnica de extracción y preparación de muestras en geoquímica de hidrocarburos. Esta requiere una serie de técnicas especializadas para la extracción y preparación de muestras de rocas sedimentarias y fluidos. El objetivo principal es aislar y concentrar los componentes orgánicos de los inertes para su posterior análisis e interpretación. La elección de la técnica depende del tipo de muestra, el analito objetivo y el análisis geoquímico específico que se va a realizar. Técnicas de extracción y preparación de muestras en la geoquímica de hidrocarburos. Bueno, en primer lugar tenemos la extracción de materia orgánica soluble. El objetivo principal es la extracción. De la extracción es separar los hidrocarburos y otros compuestos orgánicos solubles de la matriz inorgánica de la roca o sedimento. Tenemos, que en este punto lo conforman la extracción de hay algunas técnicas relevantes como la extracción con solvente. Esta técnica clásica implica el lavado continuo de una muestra finalmente molida con un solvente orgánico en un aparato Socklet. El solvente se vaporiza y condensa rápidamente, goteando a través de una muestra contenida en un dedal poroso, extrayendo así los compuestos orgánicos solubles. Es un método exhaustivo, pero puede ser largo y requerir grandes volúmenes de solvente. Tenemos la extracción acelerada con solvente, también conocida como la extracción con fluido presurizado. Esta técnica automatizada utiliza altas temperaturas y presiones para extraer los compuestos orgánicos con menor cantidad de solvente y en tiempos más cortos en comparación con la extracción Socklet. Extracción ultrasónica. Utiliza ondas de ultrasonido para romper las células y aumentar la eficiencia de la extracción de los compuestos orgánicos al solvente. Es más rápida que la Socklet, pero puede ser menos exhaustiva. Y la extracción con microondas, similar a la extracción ultrasónica, utiliza energía de microondas para calentar la mezcla de muestra y solvente, acelerando la extracción. Y por último tenemos la extracción con fluido supercrítico. Utiliza un fluido supercrítico, comúnmente dióxido de carbono, en condiciones supercríticas como solventes de extracción. Esta puede ser selectiva, variando la presión y temperatura del fluido, y a menudo se utiliza para extraer lípidos y otros compuestos orgánicos. Como segundo método, preparación de crudos y otros líquidos de hidrocarburos. El análisis de crudos y otros líquidos de hidrocarburos a menudo requieren una preparación más sencilla que la de las rocas. Y se utiliza la técnica del desafaltado, la del fraccionamiento
cromatográfico, esas dos. Tercer método, tenemos la preparación de muestras para análisis específico. Aquí podemos mencionar la pulverización y molienda, homogenización, el secado y la derivatización. Algunas consideraciones especiales a tomar en cuenta, podemos decir que son importantes la prevención de la contaminación. Se deben tomar precauciones rigurosas para evitar la contaminación de las muestras con compuestos orgánicos externos durante la extracción y preparación. Y el otro punto es el almacenamiento adecuado. Las muestras y los extractos deben almacenarse en condiciones adecuadas para prevenir la degradación. Octavo, la geoquímica isotópica. Es una rama fundamental de la geoquímica que estudia la distribución y las variaciones naturales de los isótopos de los elementos en el sistema geológico. En la geoquímica de hidrocarburos, el análisis isotópico se ha convertido en una herramienta poderosa para comprender el origen, la madurez, la migración y la alteración de los hidrocarburos y la materia orgánica que los genera. Los isótopos son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones pero diferentes números de neutrones, lo que resulta en masas atómicas diferentes. Los isótopos pueden ser estables o radioactivos. En la geoquímica, los hidrocarburos se utilizan principalmente los isótopos estables de elementos como el carbono, el hidrógeno, el azufre y el nitrógeno, así como los isótopos radiogénicos para la datación y el estudio de las rocas madre. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta técnica? En la determinación del origen de los hidrocarburos, evaluación de madurez térmica, en los estudios de migración, identificación de procesos de alteración, geoquímica de gas natural, estudio de sistemas petrolíferos y el análisis de azufre en hidrocarburos. Las técnicas más usadas podemos mencionar la espectrometría de masas de relaciones isotópicas, la cromatografía de gases acoplada a la espectrometría de masas de relaciones isotópicas y el analizador elemental acoplado a espectrometría de masas de relaciones isotópicas. Seguimos con la cromatografía de gases de espacios de cabeza acoplada a espectrometría de masas de relaciones isotópicas. Y terminamos por allí con esto. Bueno, esta técnica es más especializada dentro de una geoquímica isotópica que también tiene aplicaciones importantes en el estudio de los hidrocarburos. Se utiliza para analizar la composición isotópica de compuestos volátiles que se encuentran en la fase gaseosa sobre una muestra líquida o sólida. Noveno método, geoquímica de superficie. Se refiere a un conjunto de métodos analíticos y de muestreo que se aplican en la superficie terrestre, con el objetivo de detectar anomalías geoquímicas relacionadas con la presencia de hidrocarburos en el subsuelo. La premisa fundamental detrás de estas técnicas es que los hidrocarburos generados en profundidad puedan migrar verticalmente hacia la superficie, dejando una huella geoquímica que puede ser detectada y mapeada. Aunque las migraciones verticales de hidrocarburos pueden ser un proceso complejo y afectado por diversos factores geológicos y geoquímicos, las técnicas de geoquímica de superficie se utiliza como una herramienta exploratoria temprana y complementaria a los métodos geofísicos para identificar áreas con potencial de acumulación de hidrocarburos, donde se puede aplicar en las exploraciones tempranas, evaluación de áreas con datos sísmicos no concluyentes, en la delineación de yacimientos, monitoreos ambientales, estudios de migración y en la exploración de metano biogénico somero. Técnicas que se aplican: análisis de hidrocarburos en suelo y sedimentos, análisis de gases del subsuelo, análisis de aguas superficiales y subterráneas, análisis de vegetación y mediciones directas de fugas de gas. Y el último método es el modelado geoquímico en la geoquímica de hidrocarburos. Se refiere al uso de simulaciones computacionales para comprender y predecir los procesos químicos y físicos que controlan la formación, migración, acumulación y alteración de los hidrocarburos en las cuencas sedimentarias. Estas simulaciones integran datos geológicos, geoquímicos y térmicos para reconstruir la historia de una cuenca y evaluar su potencial petrolífero. Esta técnica es bastante usada por los geofísicos y nos sirve para evaluar el potencial de generación de hidrocarburos de las rocas madres,
simular la migración de hidrocarburos desde la roca madre hacia la roca almacén a través de las vías de permeabilidad, predecir la composición y la propiedad de los hidrocarburos acumulados en los yacimientos, incluyendo la gravedad API del petróleo y la composición del gas, evaluar los procesos de alteración de los hidrocarburos en su suelo, como la biodegradación, la oxidación y el craqueo térmico, optimizar las estrategias de exploración al identificar las áreas con mayor posibilidad de contener acumulaciones de hidrocarburos y mejorar la gestión de yacimientos. Tipo de modelado: tenemos el modelado de cuencas y sistemas petrolíferos, tenemos el modelado de generación de hidrocarburos, tenemos el modelado de migración de hidrocarburos, modelado geoquímico de yacimientos. Y finalmente, como conclusión, podemos decir que la geoquímica de hidrocarburos se erige como una disciplina fundamental e interdisciplinaria dentro de las ciencias de la Tierra, proporcionando las herramientas y los conocimientos esenciales para comprender la génesis, la migración, la acumulación y la alteración de los hidrocarburos en el subsuelo terrestre. A lo largo de este trabajo hemos explorado una variedad de técnicas analíticas y de modelado que permiten a los geofísicos desentrañar la compleja historia de los sistemas petrolíferos. En conjunto, estas técnicas y enfoques metodológicos demuestran la sofisticación y la potencia de la geoquímica de hidrocarburos para abordar los desafíos de la exploración, la producción y la gestión de los recursos energéticos. La continua evolución de las tecnologías analíticas y el desarrollo de modelos más precisos seguirán fortaleciendo nuestra capacidad para comprender los sistemas petrolíferos y optimizar la búsqueda y la extracción de hidrocarburos de manera más eficiente y sostenible. En un mundo con una demanda energética creciente, la geoquímica de hidrocarburos sigue siendo una ciencia esencial para asegurar el suministro de energía y para mitigar los impactos ambientales asociados a su explotación. La bibliografía utilizada, me apoyé en la app Géminis de Google, y esto ha sido toda la exposición del tema 8, geoquímica de hidrocarburos.